Buenas, ¿cómo andamos? Estoy con unos problemas técnicos acá. El soporte del celular. Estoy con unos problemas técnicos con el soporte del celular, así que sepan entender. Tuve que ponerlo, no llegué, tuve que ponerlo a cargar. Así que por ahí ustedes me van a ver medio torcido. Bueno, sepan entenderme. Hoy me van a ver medio torcido. Tuve que poner el soporte del celular. Bueno, ahí algo quedó. No está bien derecho, pero algo quedó. ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Hola Jackie. Hola César, ¿qué haces? Hola Ani, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Saludos a Colombia. Corriendo. Hoy llegué corriendo. Porque me demoré con unos pacientes. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, me dirán si me ven bien o me ven muy torcido. Bueno, vamos a estar esperando a nuestra invitada del día de hoy. Espero que se conecte. Sí, tal cual. Yo recién acabo de llegar a mi casa también. Es más, llegué corriendo y puse el celular como pude, así que me van a ver que está medio torcido. Bueno, buenísimo. Ya sabemos que ahí está Sil, gracias. Bueno, vamos a darle un ratito más para que se sumen un par, si te parece, Sil. Y mientras yo sigo luchando acá con el soporte del celular, me van a ver medio torcido hoy, pero bueno, ¿qué va a hacer? No me alcanzó el tiempo de nada. Bueno, primero, nobleza obliga. Les tengo que agradecer a todos los mensajes que me mandaron en estos días, desde la tertulia número 50 hasta ahora. Me mandaron un montón de mensajes, les agradezco a todos. Me quedé con ganas de hablar con muchos de ustedes, muchos que vienen siguiendo el ciclo desde el primer día, venimos escuchando un montón de colegas desde el primer día, así que de verdad me quedé con ganas de hablar con varios, pero bueno, sepan que me pusieron muy felices de muchos de sus mensajes. Le quiero agradecer mucho a Nora Bandieri, que me mandó un libro, bien, de Feldenkrais, obviamente ya me lo puse a leer. Bien, sí, justo ahí apareció Ramiro, uno de esos que quedaron pendientes en el otro día de poder charlar un ratito. Pero bueno, Rama, sabes que gracias por acompañarme. Bueno, hoy llegamos a la charla, a la tertulia número 51, así que buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Espero que se encuentren todos bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando con la licenciada Silvina Bossi, bien. Bueno, hacemos una tertulia presencial la próxima, una vez que pase la pandemia. Ponemos como una fecha, un lugar y un horario y bueno, la hacemos en un lugar. Vamos a estar hablando sobre Pilates como sistema terapéutico. Ella es licenciada kinesióloga fisiatra en la Universidad de Buenos Aires. Sabía que les iba a gustar. Es profesora de educación física del INEF, es instructora de Pilates, bueno, tiene un montón de formaciones internacionales en cuanto al método de Pilates, tiene otras muchísimas formaciones también en deporte y otros tipos de métodos y conceptos, así que tuve que resumir un poquito. Y bueno, estoy contento de poder charlar con ella sobre algo que es tan habitual, en el cual hoy por hoy, como ella supo decir muy bien, el traumatólogo se está animando a indicar, no solamente caer en el rótulo de hola, ¿qué haces? No solamente caer en el rótulo de mandar a hacer natación, que tiene sus pros y sus contras,
o mandar a hacer yoga, sino que bueno, entre todas esas indicaciones hoy por hoy también se encuentra Pilates, bien, y me parece que era una linda charla como para que podamos llevar adelante y bueno, qué mejor hacerlo con una persona que sabe, una persona que estudió y obviamente es una colega nuestro. Así que les deseo que hayan pasado un gran día del fisioterapeuta a nivel mundial, es hoy. Así que bueno, feliz día para todos mis colegas también. Y bueno, nada, a cuidarse mucho, ¿sí? Bueno, la voy a hacer pasar, sé para entender si me ven medio torcido en el día de hoy, pero bueno, y no quedó muy derecho. Ahora que estoy viendo. Hola, Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Yo te escucho Bien, re. bien. Bueno, o Un apurado te gusto verte. veo. Llegaste corriendo. Llegué 6:30 a mi casa, me entré, me Bueno. bañé y tuve que acomodar acá, Ah, recién. sí, se Así siente el que olor a limpito. Llega hasta acá, así que tranquilo. estoy limpio, bien. Se siente el Sí, sí. perfume. Baneado, sí, Bueno. sí. No entiendo por qué me pongo perfume para salir por el celular, pero sí, me puse también. Lo hacemos todos. Es como que quisiéramos que fueran no por acá, sino que estemos frente a frente. Pero bueno, no se puede. Todavía no se puede. Sí, tal cual. Yo creo que lo hacemos un poco adrede, como para sentirnos un poco parte de que vamos a salir a la calle. Claro, tal cual. Bueno, bueno, gracias por invitarme. Estás haciendo esto hace un montón. Tenés un montón de charlas, así que encima, así que bueno, has tocado de todos los Perfecto. temas, por lo que yo pude ver, así que no pude estar en muchas, pero pude ver todos los temas, todo interesante, todo muy, muy amplio, así que bueno, te Yo felicito. creo que, muchas gracias. Creo que la kinesiología es amplia y bueno, qué mejor que poder ir charlando con todos y pudiendo hablar con cada uno y bueno, que cada uno vaya expresando lo que hace, lo que mejor hace, lo que le gusta hacer. Y creo que si Por haces lo que te supuesto. gusta es una forma de reivindicar la profesión. Así que bueno, nada, gracias por estar ahí. Seguro, seguro, así es. Contame un Bueno, poco, que quiero a ver, saber. Es un tema Pilates que creo que en estos últimos años ha crecido muchísimo. Es un tema que yo veo, bueno, trabajo en una clínica de traumatología y deporte y sí, hoy por hoy el traumatólogo se anima a, a indicar pilates también, casi como una actividad después del consultorio. Muchas veces le indica a ese paciente, bueno, estaría bueno que empieces con pilates, estaría bueno. Muchas veces también le dice que el profesional que haga pilates sea un kinesiólogo, así que eso obviamente creo que nos reivindica todavía un poco más. Y bueno, ujú, me así gustaría que nos es. cuentes un poquito de eso que me gusta siempre comenzar a mí, que me digas de qué se trata Pilates, cómo surge. Bueno. Bueno, lo que te puedo contar primero es que sí, que el Pilates creció mucho en los últimos años, pero yo me acerqué al método en el 2008 y a través de quien quizás hoy tendría que estar hablando acá hoy con vos, pero que ya no está entre nosotros, que es Laura María Potenza. Ella fue la primer kinesióloga que yo conocí que trajo el. Sí. De educación física, después hice kinesiología, por lo tanto siempre trabajé con el cuerpo, lo que pasa que nunca no sabía bien de qué se trataba el método, ahí fue cuando me acerqué. Y bueno, nada, Laura era una apasionada en lo que era el método, y la verdad que te hacía que vos también te apasiones en esto que tiene que ver con el movimiento. El Pilates es un método que surgió más que nada como un método de entrenamiento. Joseph Pilates era un hombre que lo que hizo fue realizar ejercicio toda su vida porque era atleta, y para mejorar su condición física, ya que había sufrido de muchas patologías, ¿no? Cuentan diferentes cosas, que entrenaba muchas cosas,
creó una serie de ejercicios que lo llamó contrología, no Pilates. Pilates empezó a llamarse Pilates después que él falleció en realidad. Se conoció como método Pilates después de su muerte, pero en realidad el método se llama contrología, que tiene que ver con uno de los principios del método, que es el control de la mente sobre el cuerpo. Eso es una de las cosas por las cuales es un trabajo consciente, no es un trabajo en el que vos vas a estar trabajando pilates y empujándote de la cama de pilates solamente para hacer fuerza con tus piernas, porque eso lo haces en un gimnasio, empujándote de una prensa, siempre lo digo. Entonces, bueno, el método tiene todo un porqué, tiene toda una filosofía, así como un poco la tiene el yoga. Pilates lo que él quería era que este sistema de trabajo se incorpore mucho también en todo lo que era la salud, ya que él se hizo muy conocido en su época. En realidad, uno de los episodios que más lo hizo ser conocido era que en su época estuvo la epidemia de la fiebre amarilla, y todos los que entrenaban con su método no se enfermaron. Entonces, bueno, empezó a ser conocido por este tema, ¿no? Lo que pasa que al ser una persona que no, en esa época, bueno, no era médico, no era fisioterapeuta, de hecho, no era un rehabilitador, o sea, el Pilates no nació como una rehabilitación, él era entrenador y era atleta. Por lo tanto, en realidad, el método fue creado en ese sentido de fortalecimiento, más que nada. Así es como entró también un poco acá al país desde el fitness, ¿no? En la época que entró, que era todo Pilates, los estudios de Pilates. Y bueno, también un poco mal inserto, muchas veces decimos, porque bueno, está mal, a veces no es enseñado desde la esencia que tiene el método, con los principios que realmente el creador los creó en realidad, con la sistemática, la concentración, la respiración, la fluidez que tiene que tener el sistema de movimiento, porque es un sistema de movimiento. Y bueno, eso fue un poco, así fue como surgió y cómo nació el método. No era una técnica o un método creado solamente para lo que era fortalecer, y imagínate que lo creó un hombre, y eso es un poco una de las preguntas que te decía, que la mayoría somos mujeres, y cuando yo doy cursos a veces para los kinesiólogos se acerca algún que otro kinesiólogo varón, pero son muchas mujeres. Sí. Pero bueno. Eso era una de las, creo que había puesto como un cartel así. Primero, mi primera pregunta era, ¿a quién crees que va apuntado este método? Y la pregunta que venía abajo era, ¿por qué crees que Pilates está tan asociado a las mujeres? Bueno, ¿a quién está apuntado? A todo el mundo. O sea, me preguntan a veces si un chico puede hacer pilates, o si una persona adulta puede hacer pilates, un anciano puede hacer pilates. Pueden hacer pilates. No hay pero se trabajan con muchos elementos, así que es apto para cualquier edad. No es que hay una edad en la que se puede usar o no, o una patología en la que se puede usar o no. De hecho, me vienen consultando mucho los que trabajan con neuro. Hace poquito hice una charla en un centro de neurología, porque ellos quieren incorporar el método dentro de lo que es la rehabilitación para los chicos neurológicos, y hay kinesiólogas que se dedican a neuro también con pilates. Y si hay un estado de conciencia, de lucidez, que el chico entiende, ¿no? Siempre teniendo en cuenta ciertas cosas básicas que tienen que surgir para que pueda entender un poco cómo hacer el ejercicio, se utiliza, y realmente es muy beneficioso. Y está más relacionado con la mujer, creo yo, porque la historia del método hizo que Pilates, en esa época, él fue tomado prisionero de guerra, estuvo en la Primera Guerra Mundial. Cuando salió de donde estaba, se puso su estudio en Nueva York, y en el mismo edificio entrenaban
los bailarines y las bailarinas del Metropolitan Ballet, por eso el Pilates es muy conocido desde lo que es la danza en realidad, ¿no? El Pilates en realidad, yo lo he escuchado en primer lugar, antes de escucharlo cuando hice la formación, era con las bailarines en realidad, ¿no? Que usaban Feldenkrais, usaban Pilates, fueron los primeros que empezaron que hablaban de estos métodos en realidad. Y Pilates tiene la historia muy linda con una bailarina que había en esa época, imagínate en esos años, que habían tenido un cáncer de mama y le habían amputado la mama y le habían dicho que no podía bailar más y realmente se entrenó con él y fue el caso que él documentó porque hay una filmación donde él hace que ella esté en el reformer haciendo los ejercicios con su brazo, con su postura y se ve que está sin un pecho donde ella puede realizar todo con todo el rango de movimiento articular y la fuerza y pudo recuperar la fuerza, la amplitud de movimiento y bueno, eso fue algo que llamó mucho la atención y que fue presentado en una clínica en realidad, pero bueno, los médicos volvían a lo mismo, Pilates no era médico, no era fisioterapeuta, era un entrenador. Entonces, un poco su trabajo no fue como tenido en cuenta y dicen, yo en los congresos que han hablado de él, los que lo han conocido, dicen que se murió un poco triste porque su método no llegó a donde él quería que llegara, pero bueno, mirá después de que él no estuvo, cuánto ha crecido, ¿no? En realidad. Como la mayoría de las cosas, ¿no? Todo post-mortem. Claro, exactamente. Siempre después por eso las cosas hay que verlas en vida. Yo siempre digo, si uno quiere hacerle un homenaje a alguien, hágaselo en vida. No, después que se fue, que ni se entera que le estamos haciendo el homenaje, ¿no? Pero bueno, es lindo igual ser recordado siempre por la huella que uno dejó. Eso es importante también. Pero bueno, eso es un poquito la historia de cómo surge o por qué está tan relacionado quizás con lo que es la mujer en un sentido o el ballet, digamos, en ese sentido. Pero es aplicable a cualquier, como te decía, a cualquier persona, a cualquier patología, y no es que tenés una contraindicación específica para poder realizar el método, salvo, bueno, que estés cursando, no sé, una patología, que no tengas que mover la zona, estés cursando una patología inflamatoria y vos quieras hacer un ejercicio, siempre se puede trabajar, porque el medio por el que trabaja el método es la respiración. Entonces, a través de la respiración es el principio básico y es a través de lo cual se fluye para hacer los ejercicios. A través de la respiración vos trabajás todo el tiempo en el fluir de los distintos ejercicios y en el método, ¿no? Con los equipos o sin los equipos. Perfecto, clarísimo. Y escuchándote un poco a vos, pero siempre que escucho Pilates, Sí. da la impresión, o me parece muchas veces que también el traumatólogo tiene esa impresión, que manda Pilates después de la kinesiología. O sea, y lo pone como en ese nivel de que lo podría mandar o al gimnasio, o a Pilates, o a hacer yoga, o a natación, o a stretching, ¿sí? Entonces, pensando y diagramando un poco la charla, y obviamente, como siempre me pasa, y obviamente te escucho, te estuve viendo muchas de las cosas que vos estuviste subiendo también. ¿Cómo ubicamos o cómo pensamos al método Pilates como un método terapéutico, ¿sí? En el cual podemos trabajar una alteración o postural o algún tipo de disfunción y no ubicarlo en ese aspecto que muchas veces lo quieren ubicar, que tiene que ver con el posterior? ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende. En esa línea que, bueno, por ahí no es la visión que obviamente le da un profesional. Claro. No, primero quizás hay que me lo han preguntado muchos colegas, o sea, en realidad el Pilates, hablar de Pilates terapéutico como se habla de yoga terapéutico, como se llama, que sea terapéutico, para mí no. A mí no me gusta mucho hablar de terapéutico, no terapéutico, personalmente. Pero es verdad que tengo que darle una denominación. Pilates terapéutico más que nada tiene que ver con que lo realiza un profesional de la salud, ¿no? O sea, porque el Pilates es Pilates y vos podés hacer Pilates siendo un instructor en Pilates muy bien formado,
un profe de educación física que se haya realmente formado en el método y que lo trabaje seriamente. Y el Pilates ya de por sí, la verdad que como método es maravilloso, por más que vos lo trabajes dentro de lo que es lo terapéutico, la rehabilitación, tiene como estos principios que lo hacen muy terapéutico de alguna manera, porque los principios del método, ya uno te lo dije, es el control, que es siempre estar la mente en el cuerpo, estar constantemente pensando esto de la propiocepción corporal, de qué es lo que estoy haciendo, dónde está mi hombro, dónde está mi escápula, tengo una pelvis, tengo rodillas, tengo pies, ¿entendés? Es como que tiene mucho que ver con eso. Y te hace conectarte muchísimo con el cuerpo. Por otro lado, otro de los principios es esto que te decía de la respiración, y uno le va agregando, bueno, un montón de cosas dentro de lo que los kinesiólogos que trabajamos más en el área de rehabilitación, ¿no? Nosotros tenemos el manejo quizás de lo que es la parte de las fases de rehabilitación, de patologías, que quizás no las tiene un profe, y es donde está siempre la pelea de que el profe que rehabilita y yo en realidad siempre digo que el trabajo es multidisciplinario, transdisciplinario, y que tenemos que intentar de todos encontrar nuestro lugar. De hecho, yo trabajo como kinesióloga. Vos me preguntabas, vamos a tu pregunta, el Pilates será por eso, cómo llegar a que sea terapéutico. Vos siempre como kinesiólogo vas a recibir un paciente donde lo vas a evaluar. Lo primero que haces es la evaluación. O sea, por más que venga por un dolor en el pie, no le vas a mirar el pie, lo vas a mirar todo. O sea, vas a mirar la postura, vas a evaluar la postura estática, dinámica, vas a evaluar el desequilibrio muscular, la fuerza muscular, la funcionalidad que tiene al caminar, al ir y venir. Vas a ver qué es lo que le está pasando a esa persona, desde lo emocional también, porque todo lo compartimental tiene mucho que ver. Y a partir de ahí vas a hacer tus objetivos y tus objetivos junto con el paciente, yo por lo menos trabajo así, y la planificación entonces de cómo vas a trabajar. Y los kinesiólogos trabajamos yo trabajo todo desde la terapia manual, porque hago terapia manual y movimiento, pero no puede faltar una de las dos cosas, como que las sesiones, si le falta algo, una de esas dos cosas está como incompleta. Sí es verdad que a veces tengo pacientes que vienen, que ese día no se pueden ni mover, entonces bueno, quizás les haces algo en camilla nada más, ¿no? Pero todos los pacientes saben, terminan haciendo como un consenso con uno de que tienen que trabajar ellos más que vos, ¿no? En la sesión. Entonces esto es también incorporar el movimiento. ¿Y por qué Pilates? Todos los métodos son buenos. La verdad es que si vos te pones a indagar, se habla mucho del yoga, de todos los principios del yoga, qué hay posturas sí, qué hay posturas no, se habla de... Hay muchos, yo hice Qigong terapéutico, me gusta todo lo que es el movimiento, pero bueno, realmente a mí me gustó el método porque tiene muchas cosas, estos principios que te digo que me ayudan mucho en lo que es la parte de la rehabilitación. Entonces, ¿cómo lo incorporás? Cuando vos evaluás al paciente y bueno, tenés que empezar a incorporar, no sé, depende lo que encuentres o lo que tengas que rehabilitar o lo que tengas, la dolencia que tengas que tratar, porque siempre vienen por una dolencia, es que vas a empezar a trabajar. Si tenés un dorso plano, vas a trabajar, Pilates trabaja con lo que se le llama la curva C. La curva C sería la sifosis, ¿no? Volver a esta curva amplia, esta rueda de bicicleta que tendríamos que tener cuando hacemos la flexión anterior y que muchos la perdemos porque tenemos fijaciones y después está, ¿no? Cuando la columna empieza a hacer como esos quiebres. Y bueno, ¿con qué trabaja? Uno de los principios es articulación de columna. Bueno, trabajo la articulación de columna. Primero yo te preguntaría, ¿quién no necesita articular la columna? Creo que todos necesitamos articular la columna. Tengamos dorso plano, tengamos hipercifosis, tengamos escoliosis, no importa, todos necesitamos articular la columna, es uno de los principios. Articulación de columna, trabajo del centro, esto de que es muy criticado, que no todo es centro, núcleo, core, porque se ha criticado mucho también el tema de si yo tengo una persona que realmente sí tiene mucha tonicidad en su centro y trabaja todo con abdominales, y trabaja todo el tiempo, bueno, tengo que empezar también, el Pilates trabaja con el centro, pero yo le tengo que dar una flexibilidad a esa columna y tengo que empezar a trabajar mucho con esa conciencia corporal, con
la cintura escapular, la disociación y la estabilización de la cintura escapular, y llamar estabilización no significa que las escápulas estén fijas, sino que estén disponibles, ¿no? En donde tienen que estar para poder trabajar, y no siempre querer modificar la postura. O sea, sabemos, después de estudiar muchos métodos de posturales, yo hice varios, esto de que la postura ideal, todos sabemos, siempre se dice que no existe, que lo ideal es pasar por muchas posturas, ¿no? Varias veces en el día. Y bueno, realmente vos en el Pilates vas a ver muchas chicas altas, alargadas, ¿no? Como las bailarinas, en realidad, y con pocas curvaturas en su columna. Iba a decir eso, dijiste chicas y bailarinas, o sea... Claro. Pero bueno, que han perdido también un poco esa articulación de la columna por estar, uno de los principios que que es una de las primeras cosas que me planteé del método es esto de el alargamiento axial, ¿no? Es uno de los principios, esto de estar todo el tiempo creciendo hacia el techo, que en realidad, si lo comparás con un resorte, es como estirar el resorte y después en realidad flexionarte. Es para crear un espacio entre las vértebras. Si vos está bien trabajar con alargamiento axial, pero por eso ahí está la mirada de vos como fisioterapeuta, en el caso que trabajas con un paciente, de mirar si esa persona tiene una rectificación cervical y vos la vas a estar todo el tiempo haciendo, bueno, ahí, dale, y vos le llevas el mentón atrás, no sirve en realidad. O sea, siempre le tengo que devolver las lordosis a la columna porque son los amortiguadores. Entonces, esto que tiene el método de pasar aparte el Pilates tiene todo un sistema, el Pilates pasa desde la curva C grande, o sea, estar en C, a las extensiones después. O sea, el sistema ya te va pasando por todos los movimientos que tenés que tener, por las disociaciones de miembros inferiores, de miembros superiores, y tenés mucha diversidad para trabajar porque podés trabajar la parte del suelo, que se trabaja con elementos. Te iba a preguntar eso, justo era la pregunta que seguía. O sea, ¿cuál era la forma para trabajar todo esto que me estás hablando? Claro, la parte del suelo que trabajas con elementos, por eso yo me había sentado acá, me había traído, no sé, trabajar desde las pelotitas, pelota más grande, más chiquita, para trabajar todo lo que es el alineamiento de los miembros, trabajás con bastones, yo trabajo con estas flex bar para trabajar el alineamiento también de los miembros superiores, no el alineamiento en extensión, sino realmente una buena alineación de las articulaciones, los codos en semiflexión, hacia afuera, los hombros lejos de las orejas, dejo que la persona se venga hacia adelante, no esto de estar acá atrás porque no nos sirve y tampoco es la postura que debemos tener en realidad. Entonces trabajar esto con los elementos. En suelo se trabaja mucho con estas pelotitas, que son unas pelotas de 22 centímetros de diámetro, son chiquititas, y esto para los kinesiólogos, los chicos que recién se reciben, está buenísimo porque si van a un domicilio, hacen domicilios o lo que sea, se compran 3, 4 cosas que no salen mucha plata realmente, porque para hacer pilates no necesitas comprarte al principio todos los equipos, el reformer, todo. Podés comprarte los elementos y trabajás con los ejercicios, con las técnicas, con los principios en suelo. Te compras una pelotita, una TheraBand, una pelotita más chiquita, un rulo de estos que se trabaja para trabajar todo lo que es columna también, que está buenísimo trabajar la columna acá. Después hay otro... se trabaja con un aro mágico, te lo traigo porque eso sí es algo específico del método de Pilates. Pilates era bebedor de cerveza. Me lo sacaste de la boca, me dije, pero todavía no me mostraste el aro. Magic Ring, vos sabés que Pilates bebía mucha cerveza y se compraba los barriles de cerveza y un día parece que estaba medio borracho, no se sabe, ¿verdad? Y sacó la parte de arriba del barril, digamos, del cilindro de madera, le puso 2 maderas a los costados y creó esto es mucho más moderno, pero creó lo que llamó Magic Ring, círculo mágico.
No sabemos por qué se llama círculo mágico, pero bueno, con esto se trabaja mucho, siempre se agarra desde los talones, la posición de las escápulas en el espacio, trabajas mucho con esto, para activar línea media, la activación de la línea media es tratar de que los dos miembros, en este caso superiores, trabajen con la misma tensión y de la misma manera. Se puede utilizar para activar línea media de los miembros inferiores, buscando que se activen los aductores en complemento con el suelo pélvico y el transverso del abdomen. Entonces, bueno, tenés, con 3, 4 elementos tenés un montón para trabajar después en ejercicios, en variabilidad de ejercicios con los pacientes, ¿no? Y aparte el tema de ya entrar a un lugar donde vos ves colores, colorcito, amarillo, verde, rojo, una pelotita, no sé qué, de ya La foto. en este lugar y me divierte, la que nos divertimos, con los pacientes nos divertimos, la pasamos bien. Entró a Disney y aparte creo que si lo llevas a que lo piense desde un juego o desde la creación del movimiento, nada, el paciente... Es que mira, hay que trabajar desde... Eso es lo que tenemos, los que hemos hecho, los que tenemos 2 carreras, ¿no? Los que somos profes de educación física, desde toda la vida, desde que aprendimos el día 1 de educación física, la primera materia es el juego, ¿no? Nosotros tenemos como el juego como materia, o sea, recreación se llama la materia en el profesorado. Recreación es todo cómo hacer llegar al chico un movimiento el que tiene que entrenarlo para que en su vida adulta realmente esto le quede como un acervo motor desde el juego. Y el adulto es lo mismo, o sea, es igual, volvés al juego y la persona, hasta con la persona más grande o con la persona más seria, te diría. A veces tengo pacientes, obviamente, que no tenés confianza, que vienen a vos porque, bueno, lo recomendó fulanito de fulanito, y bueno, hay que entrarlos, ¿no?, en el método, ¿no? Yo siempre, una sesión de pilates terapéutico, después de la evaluación, siempre le enseño, primero lo que hago es enseñarle los principios, ¿no? Le enseño a respirar, qué respiración vamos a usar, que es una respiración costal inferior, y utilizamos la respiración, le enseño a activar la línea media, esto que te decía de buscar que las piernas estén más o menos paralelas y los brazos, y trabajamos con los brazos, le enseño a colocar la pelvis, se trabaja con una pelvis en neutro, que significa que no está toda la columna aplastada abajo si vos estás acostado, porque tenés una lumbalgia y tenés que trabajar con toda la columna en retro y apoyada en la colchoneta o en el suelo o en el mat. Tenés que trabajar con una pequeña lordosis lumbar y tenés que buscar esa posición de pelvis neutra para vos, haciendo una buena activación después de todo lo que es la zona del centro. Entonces trabajamos primero esos principios, le enseño eso. Y le enseño un poquito y después dejo que se mueva tranquilamente, porque vos también, obviamente uno va creciendo. A mí me ha pasado de pacientes que se me pusieron a llorar la primera sesión porque no les salía un movimiento tonto, que era hacer una antero y una retroversión de la pelvis. Y se frustran. Y vos lo que no tenés que hacer justamente es que, claro, ¿cómo? Que no es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. No, ¿sabés que no? Vos sabés que en una época tenía una chica que hacía acupuntura, una médica, que me mandaba muchas bailarinas del San Martín. Y increíblemente no tenían buena disociación lumbo-pélvica, o sea, no podía, la bailarina, estamos hablando, ¿sabés que le costaba hacer? Venían con mucho, a veces con muchos dolores, problemas posturales, no sé qué, y bueno, es difícil. Entonces, bueno, empezar a trabajar el tema es ese, cuando empezás a trabajar esos micromovimientos y la persona se da cuenta que no es fácil, porque ¿qué pasa? Cuando vos le haces mover la pelvis, se les cuelga la cabeza, porque la fascia se lleva todo. Entonces, es como que sienten que están haciendo la fuerza con esto. Entonces dicen, no, ¿ves? Porque yo cuando hago abdominales hago la fuerza con esto. Bueno, no tenemos que hacer la fuerza con esto, tenés que enseñarle. Y tenemos que empezar a mejorar esa percepción y activación. Entonces, bueno, no es tan fácil, y así es como los hombres son mis mejores alumnos de Pilates, son los hombres, porque
son los que se sienten más desafiados y los que pensaron que esto era una tontera, y en realidad Por su cuando machismo, empiezan a trabajar. machismo, o Claro, sea, por el sí, sí. machismo. Cuando empiezan a trabajar. No, a mí me ha pasado bueno, de hecho, yo hace muchos años, una de las primeras cosas que vi de Pilates antes de acercarme al método fue, me recibí y había hecho un curso de actualización en el hospital de Vicente López y había ido, creo que era Paula Russo, a hablar de Pilates en el CENAR, Pilates lo que hacía con los deportistas en el CENAR. Y yo ahí me copé medio con el método Pilates también. Dije, ¿cómo? ¿Hacen Pilates ¿viste? Los pibes, los futbolistas? Bueno, todo. Sí, porque los mandan a hacer todo lo que es. El Pilates lo que busca es músculos fuertes, pero largos. Trabaja mucho en concéntrico, en excéntrico, al tener los resortes, los equipos, busca músculos fuertes y largos. Entonces eso hace que vos tengas menos posibilidades también de lesionarte al no hipertrofiar los músculos y buscar solamente esa hipertrofia que no tiene sentido, sino buscar ese músculo que es fuerte pero largo, ¿no? Con una buena centración articular. Entonces, el método, la verdad que sirve y está bueno y trabaja mucho también lo que es toda la elongación de las cadenas musculares, ¿no? Depende de lo que hagas, pero bueno, trabaja también con eso también. Me surge, me surge preguntarte, escuchándote, ¿cómo diagramas una sesión? O sea, cuando tenés que pensar en una persona con todo el componente que traiga ese paciente, a cuando tenés que armarla con varios pacientes a la vez o con varias disfunciones a la vez. ¿Cómo preparas una sesión de Bueno, una forma y de otra forma? bueno. Cuando yo empecé en el método y lo aprendí, de hecho, y después hice otras formaciones que hice con la Academia BASI, que es una academia de Israel Isakovic se llama, que es una persona que hace todo lo que es segunda generación, aprendió con Pilates de segunda generación, pero es muy bueno. Vimos varias cosas con respecto al método y cada uno tiene como su escuela también y después está el Pilates, realmente el auténtico Pilates, que es el Pilates como, ¿no? Como tiene que ser el método sin hacerle variaciones. Nosotros como kinesiólogos sí o sí necesitamos muchas veces hacer algunas variaciones o usar elementos, hacer alguna variación, ¿no? Eh, ¿Cómo trabajo? ¿Cómo era la pregunta otra vez? Porque me fui. ¿Y cómo trabajo el método? No, todo Sí. bien. Es que escuchándote a vos y pensando en una disfunción o una alteración de un paciente Ah, en particular, o sea, ¿cómo lo trabajas cuando ¿cómo tenés uno que tenés diagramo? que estar controlando a Ahora sí sí, me acordé. mismo a cuando No, tenés bueno, que hacer esto te varios? contaba. Claro, claro. Hay una manera de dar clases de pilates en grupos, en realidad, donde la idea sería que si vos tenés pacientes, juntes, nosotros siempre antes en el curso, cuando yo lo daba con Laura, que empecé siendo docente de los cursos de ella, yo siempre habíamos hecho los cursos, hacíamos patologías parecidas, por ejemplo, no sé, vos, no sé cuántos años tenés, vos que, no sé, entrenás, haces el deporte vos, algún deporte, haces algo, ¿sí? Bárbaro, bueno, Yo sí listo. hago aikido. Un muchacho de unos cuantos, ¿qué edad se puede decir? Sí, obviamente, claro que sí. 43. Bueno, un muchacho de unos 43 años que practica deporte moderadamente, que viene con un problema en su columna lumbar o en su cadera, ponele, bueno. Y una señora Bien. de 60 años que es ama de casa y que viene con un problema en su cadera. Perfecto. Yo los pongo a los dos, vienen los dos a rehabilitarse conmigo en el mismo momento, en el mismo lugar, y otros más, ¿no? Que están es tratar de unir por patología y trabajar con los ejercicios con la diferencia de cómo los voy a suplementar. ¿Qué es lo que te voy a poner a vos para Sí. desafiarte y qué es lo que le voy a poner a esa señora para ayudarla, si es que necesito ayudarla en su movimiento? Lo que pasa es que yo he Bien. variado mucho de lo que venía en aquella época dando a lo que creo hoy. Creo que el pilates terapéutico realmente tiene que ser individual. Yo trabajo individual, no trabajo en grupitos, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro. Sí, a mis pacientes después las mando a que Es que trabajen con. es lo que está. ¿Verdad? Sí.
te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo la señal. Me parece que ¿Me no pueda- estás teniendo una muy buena señal. ¿No? No. Hola, hola. Ahí todo lo último, te estoy viendo pixelada. A ver. Te escucho, pero se corta un poquito y ahora te estoy viendo a cuadritos. ¿Querés que me desconecte y vuelva a conectar? No. La idea es que no. No, ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí. No te muevas de ahí. Ahí te veo mejor que la media hora anterior. Y ahí te perdí de vuelta. Pero, a ver, escúchame. Desconectate, salí y te vuelvo a llamar. ¿Puede ser? Ahí te veo, ahí te A veo, ahí te ver. veo. Ah, Sí, espera, vamos. espera. Voy a ver. Bueno, no, te veo mal. Eh, sí, yo también me quedé pensando en eso, Ani. Quería saber que me lo explique. Bueno, la colgué. Eh, vamos a ver si vuelve, porque me parecía muy interesante que haga esta sobre el método. Ahí va. Bueno, vamos a volver a llamarla. Me vi a mí entero y me asusté un poco. A ver. Bueno, vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Esperémonos. Bueno, aguantamos un cachín. Esperamos a seguir de vuelta, que mi intención era que podamos seguir charlando. Me interesaba que hable y que nos explique cómo diagrama esa clase. Acá está. Sí, justo lo mejor. Yo pensé lo mismo. Che, me veo muy torcido. Les pido disculpas hoy que tuve mucho. Ahí está. Hola, ¿qué haces? Dije, No, me parece que se me fue el wifi a mí, me parece. Ya está, ya está la perdí solucionado. en la pregunta que más quería que me responda. A ver. No, escúchame una cosita. Siempre digo lo mismo en cuanto a Pilates. Uno es lo que te acabo de preguntar, ¿bien? ¿Cómo diagraman esa clase, ¿sí? Para poder estar trabajando y controlando que el movimiento lo realicen de la forma más terapéutica posible. No quiero caer en la palabra ni bien ni mal, porque sería demasiado extremista, pero la mejor forma posible, más terapéutica posible, y poder controlarlo a uno, que me parecería que por la forma que me estás hablando vos en cuanto al método, es lo más terapéutico, trabajar en forma individual, pero Sí, cómo trabajan una clase, o sea, cuando una hay varios pacientes o clientes, porque bueno, dependiendo cuál es el profesional adelante, ¿cómo lo diagramas? Esa es la primera por pregunta. supuesto. Y la segunda pregunta que quiero hacerte con lo mismo es, muchas veces el paciente viene y le dice al kinesiólogo, sí, mirá, yo voy a Pilates, pero la que me da Pilates no es kinesiólogo, o sea, es una profe. Entonces, ¿cuánto puede saber la profe desde el punto de vista terapéutico como para trabajar esa lesión que yo estoy queriendo que vaya a Pilates? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, se entiende, Dos, perfecto. dos preguntas te dejo acá que me quedaron dando vueltas en la cabeza. En cuanto a cómo controlar un grupo, mirá, por eso, el Pilates terapéutico, para que sea realmente terapéutico, con los principios terapéuticos, tiene que ser individual. Para mí no queda otra, no queda otra. Si vos tenés que trabajar en una clase, y bueno, lo ideal sería que trabajes como mucho 3, 4 personas, que vos las puedas, y que esas personas hayan tenido clases individuales donde hayan podido aprender a ciertas cosas para que ellos sepan ya ese control que tienen que tener. De hecho,
Cuando yo empecé a trabajar en un centro de pilates con Laura, que era en San Isidro, nosotros ahí los alumnos estábamos los kinesiólogos, estaban los profes, y los alumnos tenían primeras 2 sesiones individuales, si eran según lo que tuvieran o lo pasaban al kinesiólogo, o iban a la clase, o nosotros como kinesiólogos los pasábamos con el profe a trabajar. Pero todos tenían claro cuáles eran los principios del método. No podés meter a una persona que no sabe nada de pilates a trabajar en un grupo. Esto de que la gente va a un gimnasio y se anota en las clases de pilates y va a la primera clase y se pone, eso no es pilates. Ahí está el tema, no está haciendo pilates, se sube a uno de estos equipos, al reformer, y se empieza a empujar con los pies y nada, respirando como puede, pero no está aprendiendo. Por eso el pilates tiene que ser individual, por lo menos las primeras veces, para vos poder meterte en una clase. Por ejemplo, a mí lo que me pasa con los pacientes es que me piden, quiero hacer clases, y yo no doy clases, lo que siempre explico. Yo te trabajo el método dentro de lo que es una rehabilitación bueno, viste, pero la gente te quiere seguir con vos porque se siente bien. Bueno, les digo, bueno, a ver, cuando vos vas a aprender a cómo tenés que ponerte, cómo tenés que respirar, vos te vas a dar cuenta. Entonces, porque me piden que les recomiende, y muchas veces no tengo para recomendar, porque me dicen, yo vivo por tal lado. No tengo, desconozco, porque debe haber profes que son buenos, pero desconozco. Entonces, bueno, andá, fíjate, pero tratá vos ya sabiendo esto, ya vas a poder vos cuidarte, que la persona que se autogestione. Porque también he tenido muchos pacientes que han venido rotos por el pilates. Acá he tenido pacientes que han venido que por pilates les han hecho bolsa, entonces cuellos sobre todo, hechos estallados, no sé, un montón de cosas. Entonces, bueno, cuando te aprendes a autogestionar, que vos puedas usar esos principios ya controlándote, sabiendo cómo activar en una clase cuando te metas en una clase. Eso sería lo que te puedo decir con respecto a ese cuidado que tenés que tener. Y el profe tiene que ser una persona que esté capacitada en el método, el kinesiólogo también, no solamente el kinesiólogo por ser kinesiólogo, listo, se pone a dar pilates sin conocer del método. El pilates tiene un montón, tenés que estar súper bien formado, tenés que conocer del método, por eso no puede dar pilates cualquier kinesiólogo, en el sentido de que hice un cursito de 2 días, porque es lo mismo que si me decís, el instructor de pilates hizo un curso de 2 días de reemplazo de cadera y quiere rehabilitar una cadera. Es lo mismo, al revés, ¿entiendes? Entonces, en realidad, el profe o el instructor que hace pilates tiene que estar muy bien formado también en todo lo que es las bases anatómicas, la fisiología, saber qué es lo que está activando, por qué. Y bueno, realmente no hay muchas formaciones de nivel que se den acá, en Argentina sobre todo. El pilates, mira, está muy desarrollado en España y está muy desarrollado en Brasil. A mí me invitaron 2 veces a dar talleres en 2 congresos que se hicieron en Brasil, una empresa muy grande en Brasil, que no era solo para fisioterapeutas el congreso, claro, pero a mis talleres, que había como 70 personas, porque es un congreso que se hace que es gigante, yo preguntaba cuántos eran, que levanten, cuántos eran fisioterapeutas, y de 70 tenía 68 fisioterapeutas. Me sorprendí los 2 años que viajé a Brasil. El año pasado, en el 2019 y en el 2017 me invitaron por primera vez, la cantidad de osteópatas y fisioterapeutas que usan pilates como medida como terapéutico. Y acá somos pocos los que usamos el método, porque todavía no es tan conocido en cuanto a todos los beneficios que tiene. Una vez que lo conoces y lo empezás a utilizar y mezclás, ¿no?, con otras, a veces con otras cosas que uno tiene también en su haber, bueno, realmente es muy útil. Pero está bien desarrollado en realidad, más que nada, afuera, y acá a veces me preguntan, hay escuelas, pero bueno, son pocas a veces las que yo por lo menos conozco que tienen una buena formación en el método, pero es necesario tener una formación básica en el método. Si vos como kinesiólogo también querés introducirte en el pilates, porque el pilates tiene todo un sistema, no es hacer un ejercicio aislado, es todo un sistema de ejercicio que tenés que conocer para poder llegar a trabajar con el método. Sí.
se me abre un abanico de dudas. De duda, me imagino. Sí, a ver, Eh, es una. verdad que, bueno, cada vez que tengo que hablar con un colega, me gusta mucho leer. Entonces, bueno, muchas de esas cositas que estuviste hablando de Pilates, la leí, me pareció muy importante, me pareció bueno, la mirada diferente. Me llamó al principio poderosamente la atención cuando no era ni kinesiólogo, tampoco era profe, pero sin embargo creó un método basándose en el yoga y otro tipo de gimnasias, porque era muy deportista. Pero Sí, siempre me queda como una duda cada vez que escucho la Pilates, si no se utiliza mal el método. O sea, a ver a lo que voy. El, el, el traumatólogo lo indica como un anexo. sí, La persona grande que mucha actividad no hizo, pero se aburre con yoga, va a hacer Pilates. ¿Sí? sí. Por ahí lo hace con otras personas a la vez, ¿no? Y por ahí mucho también tiene que ver con el profesional que tiene a cargo, porque por un lado hablamos de la palabra terapéutico como profesional, que bueno, somos buenos, Sí, malos, más o menos, lo que fuese, sí, cada no uno se importa, evalúa, pero lo somos, claro. sí, cada uno se evaluará. Pero por otro lado decimos, ¿cuál puede llegar a ser la mirada del profe que no tiene esa visión terapéutica, al margen de que sepa un montón del método? Entonces ahí Sí. entro como en una especie como de puntos suspensivos y me lleno de preguntas. O sea, ¿hasta qué Mirá. punto el Sí, método ¿dónde puede está ser la línea, no? ¿Dónde claro, está puede ser la línea? claro? Por ahí Mira, podría esto llegar. es la, para mí es como el cuento de nunca, una vez, nada, no, no es que tuve una pelea, pero es, bueno, yo también tengo mi punto de vista, a ver, no se quiere que el profesor de educación física, pará, hablamos de profesor de educación física que tiene 5 años de formación, ¿eh? Y después están los instructores que Sí, hacen sí, sí. también, Esperá, esperá. bueno, No, a ver, volvemos a mi pregunta. sí, Yo no estoy minimizando al profe, para ta, nada. ta, 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 está bien, sí, sí. Al contrario, No, estoy no, 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 diciendo entendí. que el kinesiólogo es un profesional de la salud. Entonces, Sí, la palabra terapéutica en algún bolsillo le entra. ¿Entendés? claro, Vos te sí. fijás cuál bolsillo, ¿sí? Pero el Ujú. profe no es profesional de la salud. Entonces, No, ¿cómo ubicamos el método en un campo terapéutico sin caer en el intrusismo, pero sabiendo que el profe puede tener una buena formación como para poder llevar adelante ese paciente? ¿Entendés a lo que voy? pará, terrible la pregunta. No, no, yo creo que, a Pero ver, lo que va a pregunto. depender mucho del profe y del profesional, que es como todo, Mariano. Nosotros podemos ser kinesiólogos y trabajar a medio pelo y ser profe, es así en realidad. El hilo es muy delgado y la verdad es que yo creo que una vez tuve una pelea, esto te iba a contar, por el tema de que no hay que enseñarle a los profes. Está bien, no hay que, el profe no se tiene que meter, es verdad, en un campo terapéutico a rehabilitar, pero bueno, el profe trabaja sobre la fuerza, sobre las capacidades. Yo en educación física lo que vos te enseñan es a trabajar sobre las capacidades físicas, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, o sea, vos como profe trabajás para mejorar las capacidades físicas de una persona. Eso es lo que hace el profesor, en realidad, y enseña a moverse. Y nosotros como kinesiólogos también tenemos como dentro de lo que es la kinesiterapia, ¿no? Nosotros tenemos el movimiento también como eje de nuestra carrera. Entonces a veces es muy delgada esa línea, ver dónde, y aparte, otra cosa, te lo cambio, otra cosa. Yo, persona normal, no sé qué decirle, voy a un gimnasio y tengo una artrosis de cadera y me operaron de la columna, pero voy al gimnasio, el médico me dio para que, o me dice, bueno, tenés que hacer actividad física, me anoto en el gimnasio. En el gimnasio no me van a prohibir que yo vaya. ¿Y esa persona quién la va a recibir? Entonces, lo que en realidad lo ideal sería que cada gimnasio tenga un profe, un kinesiólogo en cada gimnasio, pero el kinesiólogo nunca toma ese lugar tampoco. Se quejan, pero no lo toman. Y no hay lugares que tengan kinesiólogo, el profe, el Por eso, gimnasio. sí, 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 sí. Por eso, a ver, por eso que lo remarqué para decir
yo no ataco al profe. Claro, Sino no. Juan Grande, y como Martín acá me pone, y Martín me puso un par de cosas que tiene que ver con actividades que hace el profe. Y está genial. Mismo yo trabajo con un profe también, y está perfecto. Claro, Lo que yo claro, estoy pensando dentro del método, no en la actividad del profe. Yo estoy pensando claro. en Pilates como método terapéutico, cómo ubico al profe en la palabra terapéutico sin tener que mandarle una carta de documento a decirle estás haciendo un intrusismo. ¿Entendés a Claro. lo que voy? Sí, sí, te entiendo. Y sale Yo cada mil. generalmente, por eso es muy importante que el kinesiólogo trabaje con el método y se forme en el método para poder trabajar en esta parte, que es la parte en realidad más en la que vos lo estás rehabilitando y después en lo que es, es como, a ver, no sé, es difícil de explicarlo, porque en un equipo de fútbol tenés el masajista, el kinesiólogo, el profe, el preparador físico, el kinesiólogo. O sea, todos laburan distintas cosas en distintos, bueno, esto es más o menos igual, tenés que tratar de trabajar la parte terapéutica, por eso te dije al principio de la charla, que el pilates sea terapéutico lo hace el profesional que lo aplica. Yo que Claro, soy kinesióloga, eso es lo que que quería. hago terapéutico porque conozco una patología y voy a trabajar sobre esa patología con mis objetivos para recuperar esa patología. Eso es lo que hace el método terapéutico. Por eso te dije, no me gusta llamarlo terapéutico o no terapéutico, más allá que los cursos muchas veces que he impartido y todo, bueno, Pilates terapéutico, de alguna manera tenés que dar a entender que es solo para kinesiólogos en realidad, ¿no? Yo las formaciones que doy las doy solo para kinesiólogos porque doy justamente la parte que es fases de rehabilitación y bueno, y todo cómo se tiene que utilizar el método dentro de lo que es la rehabilitación. Pero bueno, es un área sensible. Pero bueno, creo que se tiene que manejar de esa manera. No hay que excluir a nadie, sino Es que realmente lo que sí te puedo contar que cuando yo empecé, que quería entrenar, porque creo que todo lo tenés que pasar por el cuerpo, iba a un centro de pilates de una persona muy reconocida acá en Argentina en lo que es pilates, no voy a decir quién, y los profes, que eran chicos jóvenes, que está todo bien, que trabajaban con, como tenían una clínica cerquita, los médicos nos mandaban a ese centro de pilates, y por ejemplo yo veía al chico, al profe trabajando, al instructor trabajando con un señor con una hemiplegia, ¿no? Y yo estaba justo en la misma hora haciendo la clase. Eh, Claro, y el chico lo trabajaba desde el método, lo trabajaba bien, pero le estaba haciendo activar todos patrones, no sé, que justamente no iban a mejorar su espasticidad, ¿viste? O sea, porque no tiene el conocimiento para poder trabajar, para saber qué es lo que tiene que trabajar. ves, Entonces, bueno, y yo volvés a la lo pregunta. viví yo, me acuerdo el día de hoy que siempre iba a ese lugar y yo, era por turnos, yo iba en ese horario y en ese horario estaba el señor hemipléjico y una señora que tenía otro problema motor que no me puedo acordar, que estaban con una profe y un profe del lugar. Y realmente lo que veía que hacían no estaba bueno porque no era lo que... No, de lo que era del método que ellos les enseñaban estaba bien, pero estaban activando un patrón que no tenían que activar. Entonces, pero bueno, porque en realidad una persona que tiene una patología no debería estar entonces en pilates con un profesional de la salud. En el caso de un hemipléjico, un neuro, lo que sea, una patología X. Estuvo genial tu última frase, porque tu última frase cerró la charla. Así que Claro. te agradezco mucho, me sacaste un montón de dudas. Muchas gracias. Bueno. No, por Sí, favor. me, La me verdad sirvió. que es lindo. Si el que le gusta el método y se quiere meter un poco en el método está bueno. A mí la verdad Después, que me encanta y es súper divertido trabajar con el método. Así que te saca un poco de la normalidad. Y ahora que en pandemia aprendimos que nos tenemos que mover sí o sí, que hay que moverse, que todo el mundo tiene que mover, bueno, aprender a moverte con bien. conciencia también, también está bueno. Después yo arrobo a todos los profesionales que pasan en cada una de las charlas, así que cualquier cosa, alguno si Dale. necesita hacerte una pregunta, te la va a estar haciendo por privado, ¿te parece? Bueno, Mariano, buenísimo. Bueno, fue cortita, pero pues se nos cortó y pues tuvo un montón de... Fue te digo que me pareció corta, pero sentí como que me robaron minutos. Claro, no, obvio. Muchas gracias. Bueno, En muchas serio. gracias. A vos, a vos. Cualquier cosa, hay muchos que te van a estar pudiendo escribir o te van a empezar a seguir. Así que esa es la idea, que podamos acercarnos. Dale. Bueno, gracias por invitarme. Nos vemos en la próxima. Besos.